Hola semillitas, Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy nos toca revisar una lección más del quinto grado de Semilleros de Vocaciones. Recordemos que durante todo este año vamos a estudiar la espiritualidad de la obra. En esta ocasión nos toca revisar la lección número 5, que lleva por nombre La persona humana y la creación. Así que comencemos. Como recordarás, en la lección anterior tratamos sobre las dos primeras relaciones que cultiva la persona humana. La primera es con Dios y como consecuencia de ella, la segunda es con las demás personas. Semillitas, en esta lección vamos a ver con quién es la tercera relación de la persona humana. La tercera relación de la persona humana es con la creación. Antes de entrar nuevamente a las Sagradas Escrituras, hagamos uso de documentos eclesiales. Empecemos con el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 113 que nos dice: el hombre y la mujer se encuentran también frente a todas las demás criaturas. Ellos pueden y deben someterlas a su servicio y gozar de ellas, pero su dominio sobre el mundo requiere el ejercicio de la responsabilidad. No es una libertad de explotación arbitraria y egoísta. Esto significa, semillitas, que el hombre y la mujer deben de dominar y cuidar la naturaleza, no deben de explotarla, es decir, deben de hacer uso de los recursos naturales con responsabilidad. El mismo número del compendio también hace referencia al libro del Génesis, que nos recuerda que para Dios todo lo creado tiene un valor de cosa buena. Por ejemplo, en el Génesis capítulo 2, versículo 19 y 20 dice: formados pues de la tierra, todos los animales del campo y todas las aves del cielo, los hizo Yahvé Dios desfilar ante el hombre, para ver cómo los llamaba, y para que el nombre de todos los seres vivientes fuese aquel que les pusiera el hombre. Así pues, el hombre puso nombre a todos los animales domésticos y a las aves del cielo y a todas las bestias del campo. Con estos, semillitas, en esta cita bíblica nos damos cuenta que el hombre fue quien puso nombre a todos los seres vivientes, y esto fue por mandato de Dios. En efecto, el libro del Génesis nos enseña que la supremacía de la persona humana sobre lo demás creado, entre otras cosas, se demuestra que por voluntad del mismo Dios les diera nombre a los animales domésticos, a las aves y a las bestias del campo, pero la Escritura dice: todos los seres vivientes, lo que implica, por supuesto, los vegetales y demás plantas, ni qué decir de las cosas inanimadas, conforme a lo expresado en los versículos que acabamos de leer, es decir, semillitas. Adán y Eva pusieron nombre a todos los seres vivientes, animales, plantas y vegetales. Esta idea confirma lo que nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 373, que dice: en el plan de Dios, el hombre y la mujer están llamadas a someter la tierra como administradores de Dios. Esta soberanía no debe ser un dominio arbitrario y destructor, a imagen del Creador que ama todo lo que existe. El hombre y la mujer son llamados a participar en la providencia divina respecto a las otras cosas creadas. De ahí su responsabilidad frente al mundo que Dios les ha confiado. Además, recordemos lo expresado por el Señor en el Génesis capítulo 1, versículo 27 al 30, que dice: y creó Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y mujer los creó, los bendijo Dios y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos, y henchid la tierra y sometedla, del cielo, y sobre todos los animales que se muevan sobre la tierra. Después dijo Dios: he aquí que yo os doy toda planta portadora de semillas sobre la superficie de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol con semilla, para que os sirva de alimento, y a todos los animales de la tierra, y a todas las aves del cielo, y a todo lo que se mueve sobre la tierra, que tiene en sí aliento de vida, les doy para alimento toda hierba verde.
En esta cita bíblica del Génesis nos damos cuenta que Dios hizo la creación para el hombre, es decir, los animales para domesticarlos y todas las plantas y toda la naturaleza está para que nosotros, los hombres, nos alimentemos de ella. Este mismo mandato se lo dio Dios a Noé, a sus hijos y a las esposas de ellos, y le encontramos en el Génesis capítulo 9 del versículo 1 al 3 que dice: bendijo Dios a Noé y a sus hijos, y les dijo: creced y multiplicaos y llenad la tierra, tengan miedo y tiemblen ante vosotros todos los animales de la tierra, todas las aves del cielo y todo lo que se arrastra por el suelo, y todos los peces del mar, todo lo que se mueve y tiene vida os servirá de alimento, como ya la hierba verde, así os lo entrego todo. Con estos semillitas nos damos cuenta que Dios bendijo a Noé y a toda su descendencia y les dio la orden que cuidaran la naturaleza y que la trabajaran para que de ella obtuvieran los recursos necesarios para alimentarse. Por otro lado, la situación de la persona humana en Adán y Eva también está expresada en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 375, que nos da una idea muy precisa de ella. Y dice: el primer hombre fue no solamente creado bueno, sino también constituido en la amistad con su Creador y en armonía consigo mismo y con la creación en torno a él. Amistad y armonía tales que no serán superadas más que por la gloria de la nueva creación en Cristo. En esta parte del Catecismo de la Iglesia Católica nos podemos dar cuenta que tanto es el amor de Dios al hombre que le dio toda la creación para que de ella se alimentara y de ella viviera. Y Adán y Eva estaban en armonía y en amistad con Dios, consigo mismos y con toda la creación. Es decir, hagan de cuenta que los animalitos no los atacaban, podían convivir con ellos porque había mucha armonía. Todo era armonía con Adán y Eva y toda la naturaleza, pero todos conocemos lo que sucedió y por qué pasó, lo que está bien expresado en la lección 4 del primer grado del Instituto de Formación para Laicos al Servicio de la Pastoral Parroquial, nos describe las consecuencias que tuvieron Adán y Eva por cometer ese pecado y dice: no era preciso que Dios decretara el castigo, la creación toda, la naturaleza, antes sumisa al hombre y puesta a su servicio, se rebeló contra él, desde el comportamiento de su propio cuerpo hasta el de los animales y las cosas, enfermedades y dolores en su organismo, fiereza y ataque en las bestias, esterilidad en la tierra y las plantas, las criaturas castigando el agravio cometido a su creador. Semillitas, esta parte nos dice que ante la desobediencia de Adán y Eva toda la creación se rebeló contra ellos, aparecieron las enfermedades y los dolores, ya no hubo armonía, ahora sí las bestias atacan al hombre. Y esto fue como consecuencia de la desobediencia de nuestros primeros padres. Obviamente, aunado al daño causado a sí mismos y a la creación entera, esta herida afectó mucho más de lo que a primera vista pudiera pensarse. Por ejemplo, el compendio de la doctrina social de la Iglesia en el número 115 nos dice esto. Por la revelación sabemos que Adán, el primer hombre, transgrediendo el mandamiento de Dios, pierde la santidad y la justicia en que había sido constituido, recibidas no solo para sí, sino para toda la humanidad. Cediendo al tentador, Adán y Eva cometen un pecado personal. Pero este pecado afecta a la naturaleza humana, que transmitirán en un estado caído. Es un pecado que será transmitido por propagación a toda la humanidad, es decir, por la transmisión de una naturaleza humana privada de la santidad y de la justicia originales. Semillitas, esto nos indica que por la desobediencia de Adán y Eva, perdieron todo, la santidad y la armonía que había con la creación. Y por este pecado que cometió Adán y Eva, es el pecado original y se hereda a todos nosotros, simplemente por tener naturaleza humana. Es decir, es el pecado que todos tenemos ya con el simple hecho de nacer, porque nuestros primeros padres nos lo heredaron. Entre otras consecuencias
consecuencias más del pecado de la persona humana encarnada en la persona de Adán y Eva la encontramos en el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 397 que dice: el hombre tentado por el diablo dejó morir en su corazón la confianza hacia su Creador y abusando de su libertad desobedeció el mandamiento de Dios. En esto consistió el primer pecado del hombre. En adelante, todo pecado será una desobediencia a Dios y una falta de confianza en su bondad. Esto quiere decir, semillitas, que a partir del pecado que cometió Adán y Eva, el pecado entró al hombre. Por eso nosotros ya nacemos con el pecado original, el cual a través del bautismo se nos borra. Pero durante toda nuestra vida nosotros podemos seguir pecando si es que no vivimos conforme a la voluntad de Dios. Y ahora veamos las consecuencias según las Sagradas Escrituras. Para eso vamos a leer la narración que encontramos en el Génesis capítulo 3, versículo del 17 al 19 y 23, que dice: a Adán le dijo: por haber escuchado la voz de tu mujer y comido del árbol del que yo te había prohibido comer, será maldita la tierra por tu causa. Con doloroso trabajo te alimentarás de ella todos los días de tu vida. Te producirá espinas y abrojos, y comerás de las hierbas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomado. Polvo eres y al polvo volverás. Después Yahvé Dios los expulsó del jardín del Edén para que labrase la tierra de donde había sido tomado. En este pasaje de la Biblia nos podemos dar cuenta cómo por la desobediencia de Adán, Dios lo castigó diciendo que ahora va a tener que trabajar la tierra para poder alimentarse con el sudor de su frente. Vamos a leer un hecho previo que encontramos en el Génesis capítulo 2, versículo 16, que dice: y mandó Yahvé Dios al hombre diciendo: de cualquier árbol del jardín puedes comer, semillitas. Adán el hombre, Eva la mujer podían disponer y disfrutar de todo lo creado, pero esto no implica, como algunos piensan, que ellos se encontraban en un estado pasivo de actividad, incluso de ociosidad. Es decir, muchos piensan que Adán y Eva no tenían nada que hacer en el Edén. Sin embargo, cuando Dios le presenta al género humano el jardín recién creado, Dios le encomienda como labor que lo labrara y lo cuidara. Semillitas, el trabajo no es un castigo. Ciertamente, cuando apareció la desobediencia de Adán y el castigo de Dios hacia ellos, el trabajo se convirtió en una actividad que va a producir fatiga y sudor. Leamos nuevamente la siguiente narración que encontramos en el Génesis capítulo 1, versículo 28, que dice: los bendijo Dios y les dijo Dios: sed fecundos y multiplicaos y henchid la tierra y sometedla, del cielo y sobre todos los animales que se mueven sobre la tierra. Semillitas, es clara la posición privilegiada en la que fueron colocados Adán y Eva, y con ellos todo el género humano. El hombre es la corona de la creación, son los reyes de la naturaleza. Adán y Eva eran los administradores del Edén, los que guiarían a todas las criaturas a entonar lores al Señor, Dios y Creador. Pero por encima de eso es la imagen y semejanza con su Dios que tiene el hombre. Y es que ninguna otra criatura de la creación está hecha a imagen y semejanza con Dios, así como lo está hecho el hombre. La realidad es triste, es que las cosas se distorsionaron completamente. Al principio Adán y Eva se encontraban en un estado permanente de bienestar en todos los sentidos, y con su desobediencia, con su pecado, apareció el dolor, la enfermedad, el hambre, la sed y la muerte. Y esto no termina en ellos, todos sus descendientes pasarán por lo mismo. Ese estado de gracia con el Señor ha caído. Será necesario que el mismo Dios intervenga para solucionar tal estado tan lamentable. Pero eso se verá más adelante, semillitas, en una lección. Pero nos podemos dar cuenta que tanto es el amor que Dios le tiene al hombre, que envió a una personita muy especial, ustedes ya saben quién, para rescatarnos del pecado a través de su pasión, muerte y crucifixión. Y les doy otra pista. Esta personita instituyó el sacramento del bautismo, que es el sacramento que nos borra el pecado original, el pecado que cometieron nuestros primeros padres.
Regresando a la narración donde Dios le otorgó la supremacía al hombre sobre todo lo creado y que ejerció durante un indefinido tiempo, podría pensarse que ante el castigo el ser humano reconociera su error y en este caso ser un buen guardián de la naturaleza. Pero no, ¿qué creen? El ser humano no ha aprendido la lección, pues a lo largo de los siglos ha dañado continuamente a los distintos ecosistemas de nuestro planeta, ya que por designio divino al hombre le queda encomendado por el mismo Dios el cultivo del mundo, el orden del universo. Semillitas, tenemos entonces al hombre y mujer que se encuentran frente a todas las demás criaturas, a quien deben someter a su servicio y gozar de ellas. Pero su dominio requiere de responsabilidad y organización, pues no se trata de una libertad egoísta y de explotación. El ser humano, la persona humana, el hombre y la mujer deben de estar conscientes de su supremacía sobre todo lo creado, pero al mismo tiempo deben de reconocer que ellos mismos forman parte de la creación, de la naturaleza. Por lo tanto, deben de cuidar de ella. Adán y Eva, Caín y Abel, Set, Enos y todos sus descendientes debieron aprender a convivir y dominar la naturaleza bajo esta nueva condición, pues de ello dependía su supervivencia. El conocimiento de la naturaleza ha propiciado que haya sido capaz de sacar un mayor provecho de ella el hombre, así como su transformación mediante la ciencia y la técnica. Semillitas, gracias a la observación, distintas prácticas y experimentos, ha sido capaz de adaptarse a todas las circunstancias. De allí, por ejemplo, que la raza humana se encuentra prácticamente en todos los rincones del planeta, aun en los climas más severos. Incluso ha sabido adaptar las distintas realidades de esos lugares a sus propias necesidades, utilizando la naturaleza, perfeccionándola, acomodándola al modo de ser y necesidades humanas. Por ejemplo, el hombre no se conformó con recolectar los distintos frutos que la naturaleza le ofrecía, sino que aprendió primero a recolectar, después a sembrar y cosechar, al inicio manualmente, después ayudado por animales y finalmente creando máquinas para lograr aquello que buscaba. Semillitas, ¿se pueden dar cuenta cómo Dios nos ha dado todo para vivir? El hombre ha transformado los distintos lugares para beneficio de la humanidad. Por ejemplo, lugares donde no hay agua, su técnica ha propiciado sistemas de canales en esos lugares donde la lluvia es prácticamente inexistente. El ser humano, la persona humana, el hombre, la mujer han cumplido el designio divino de someter a la creación, pero aunque es verdad que lo ha hecho para su sano beneficio, es cierto también que constantemente ha abusado de ella en perjuicio de la misma naturaleza, incluso aún del mismo hombre, beneficiándolo solamente a sectores particulares. Semillitas, el hombre ha abusado de la naturaleza, no la ha cuidado, no fomenta cabalmente una cultura ecológica y pareciera que estuviera en un deseo de destruirla. Podemos observar que actualmente hay extinción de especies animales y vegetales, deforestación, contaminación del agua y de la atmósfera. Semillitas, ¿en realidad el hombre ha cuidado la creación? Semillitas, con esto nos ha quedado claro que el hombre no es una criatura más en la creación, sino que es la cabeza de ella, es además imagen y semejanza de Dios, pero eso no significa que sea el dueño de ella, simplemente es su administrador. Así que el hombre no posee un derecho absoluto sobre la naturaleza. Dios no le ha otorgado la facultad de utilizarla para su destrucción. La creación es de Dios, le pertenece a Él y no al hombre, así que no debe utilizarla de modo arbitrario, agotar sus recursos indiscriminadamente. El hombre debe de administrar los recursos naturales en un marco de respeto hacia la misma naturaleza y contemplando el futuro de las próximas generaciones. Destruir la naturaleza, no respetar su riqueza, dinamismo y leyes, equivale a no respetar al hombre que ha de vivir de ella y en ella. Si no tratamos adecuadamente y con benevolencia a la naturaleza, no nos estamos comportando de acuerdo con nuestra naturaleza humana, de inteligencia y voluntad,
ni de nuestra dignidad de ser personas a imagen del Todopoderoso, el ser lleno de amor. Afortunadamente, a pesar de esta situación, la persona humana cada vez va tomando una mayor conciencia de la necesidad de preservar el medio natural. Es así que poco a poco va resurgiendo una cultura ecologista. Más y más personas se unen en movimientos y organizaciones de concientización con respecto a los problemas de la contaminación, del ruido, de la basura, de los desechos químicos u orgánicos, de la deforestación, de la contaminación del agua, etc. Y lo hacen no con sentimentalismos, sino con argumentos válidos de no solo hacer tal cosa, sino transmitiendo sus ideas positivamente con haz esto, haz lo otro, pero en beneficio del medio natural. Tanto el hombre como la mujer hacen partícipe de su destino a la creación. Veamos, por ejemplo, la carta a los Romanos, capítulo 8, del versículo 19 al 23, que dice: Pues la ansiosa espera de la creación desea vivamente la revelación de los hijos de Dios. La creación, en efecto, fue sometida a la vanidad, no espontáneamente, sino por aquel que la sometió, en la esperanza de ser liberada de la servidumbre de la corrupción para participar en la gloriosa libertad de los hijos de Dios. Pues sabemos que la creación entera gime hasta el presente y sufre dolores de parto, y no solo ella, también nosotros, que poseemos las primicias del Espíritu, nosotros mismos gemimos en nuestro interior anhelando el rescate de nuestro cuerpo. Semillitas, aquí nos podemos dar cuenta cómo la naturaleza ha sufrido la destrucción que el hombre ha realizado sobre ella. Es por esto que debemos de cuidarla, porque el tercer vínculo de relación del ser humano es precisamente el de la creación con el mundo, que es su responsabilidad. La creación es la responsabilidad, misión y el ideal al que debe de cuidar y amar el hombre. Demos un clásico ejemplo de ello con San Francisco de Asís y su contemplación de la belleza de la naturaleza y su amor a ella. San Francisco de Asís veía en la naturaleza un camino de alabanza y reconocimiento a Dios. Así nosotros tomemos su ejemplo y veamos en la naturaleza y en la creación a Dios mismo. Semillitas, y para terminar esta lección vamos a contestar las siguientes preguntas que dice. Pregunta número 1. ¿Qué te pareció más interesante de la lección y por qué? Pregunta número 2. ¿Con quién es la tercera relación de la persona humana? Pregunta número 3. ¿Qué harías para poner en práctica la tercera relación de la persona humana en tu vida y familia? Por ejemplo, con tus papás, hermanos, abuelos, tíos, etc. Pregunta 4. ¿Qué crees que debes hacer para aplicar lo aprendido con tus hermanos y dirigentes de semilleros de vocaciones? ¿Y qué harías tú como dirigente si fueras director o maestro para ponerlo en práctica? Y pregunta número 5. Ofrécele a Dios 2 propósitos esta semana que te ayudarán a aplicar lo que aprendiste en esta lección. Semillitas, esto ha sido todo por esta lección. Nos vemos en la siguiente. Luz y sal.